Bueno, hoy vamos a ver tutela y curatela. Cuando hablamos de tutela, tenemos una conceptualización hecha en el Código Civil y Comercial, en el artículo 104, que es aquella que está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad parental. Son dos extremos, ¿no? Que tengamos un niño o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de la capacidad civil, o sea, que no haya adquirido la mayoría de edad, ni haya sido emancipado, que no tengan quien ejerza la responsabilidad parental. Las razones: el fallecimiento de sus progenitores, la suspensión, la privación de la responsabilidad parental, una ausencia con presunción de fallecimiento, o sea, situaciones en las cuales los progenitores no están en condiciones de ejercer la responsabilidad parental. Sin perjuicio de las medidas provisorias que puedan dictarse en el marco del esquema de protección de niñez, que ya hemos visto, a situaciones de alojamiento provisorio en otros ámbitos extensivos dentro de la familia, o no, o ya como parte de casas de abrigos del Estado, la idea es que a la larga estos niños puedan ingresar nuevamente bajo una institución como la tutela o eventualmente la adopción, ¿no? Bien. No cualquiera puede ser tutor, por supuesto. El artículo 110 tiene una serie de prohibiciones muy específicas incluso, pero que todo gira en torno con esto de la incompatibilidad que existiría de reunir esas condiciones y ser tutor. Una de las reformas más importantes que ha tenido el Código Civil y Comercial en esta materia es que permite que los tutores puedan ser uno o más. El Código Civil siempre hablaba de un solo tutor, como también de un solo curador, y el Código Civil y Comercial permite la designación de más de una persona en forma conjunta o con distribución de las tareas, lo que permite el ejercicio de la institución de una manera mucho más eficaz, ¿no? Bien, sin perjuicio de las formas en que se designa el tutor, que ahora vamos a ver, según que sea nombrado por sus padres del niño o no, cualquiera sea la vía por la cual se llega a la designación del tutor, el ejercicio del cargo requiere un discernimiento, y ese discernimiento es judicial, ¿sí? Hay un procedimiento judicial en donde se analiza la idoneidad, y llegado el caso de que no hubiera alguien previamente designado por los progenitores, se elegirá a la persona que corresponde, ¿sí? Pero es necesario que exista este control judicial y este discernimiento. El juez competente va a ser el juez del centro de vida del niño. Por supuesto que el niño es parte de este proceso, es parte más importante, y hay una obligación de tener una escucha directa en una audiencia, más allá de que esto surge de la convención, y es importante tenerlo en cuenta porque según su mayor edad, su opinión, por supuesto, va a tener cada vez más peso, ¿sí? Una vez que la tutela es discernida, este tutor está obligado a realizar un inventario y un avalúo de los bienes existentes en el patrimonio del menor, a fin de dejar en claro cuál es la situación patrimonial en relación al patrimonio de ese niño, ¿no?, que va a representar. Les decía que hay varios tipos de designación del tutor, según de dónde provenga la elección de la persona. Está la tutela dada por los padres en actos de última voluntad, en un testamento o en una escritura pública, donde los padres, el ejercicio de la responsabilidad parental, eligen a una determinada persona para que, ante cualquier situación en la que ellos se encuentren el día de mañana, muerte, privación, suspensión, cualquier situación de imposibilidad del ejercicio de la responsabilidad parental, la persona designada sea una determinada, sin perjuicio de lo cual requieren pasar por el proceso de discernimiento judicial, como vimos. Falta de esta designación de los padres, la designación recae en el juez, y es la que se llama tutela dativa o legal. No hay un orden ni una lista de personas indicadas, se tiene que elegir a la persona más idónea, y por supuesto hay una serie de prohibiciones también vinculadas con la incompatibilidad del cargo y de esas determinadas condiciones, ¿sí? Además de estas dos, que son las centrales, las troncales, o las que califican como concepto de tutela, como representación y cuidado de la persona,
como vimos recién en la definición, existe una tutela que se llama especial, que no necesariamente abarca la extensión que abarca la tutela general en esto de ocuparse de todos los aspectos de la vida de ese niño. La existencia de un tutor especial tiene que ver con situaciones particulares en donde el tutor tiene una función determinada. Tenemos la lista, ¿no? de los casos. Que haya conflicto de intereses entre los representados y sus representantes, que es el caso más común, en donde en determinada situación los intereses de los padres sean contrarios a los intereses del hijo, por lo tanto no pueden actuar por sí y a su vez en representación. Por ejemplo, puede suceder en el marco de una sucesión, en la sucesión de los abuelos, en donde los abuelos hayan hecho disposiciones testamentarias a favor de los nietos, o hayan hecho actos de disposición en vida, a título gratuito, que puedan afectar la porción legítima de sus hijos, que son sus herederos, donde claramente puede haber acciones vinculadas a restringir esas disposiciones gratuitas, donde los padres no pueden ejercerla por sí la acción y luego defender a sus hijos como representantes, ¿no? En esos casos será necesaria la designación de un tutor especial. La norma aclara que si el representado es adolescente, puede actuar por sí con asistencia letrada. A partir, como ya vimos con el principio de la autonomía progresiva, se entiende que en la adolescencia, que es a partir de los 13 años, según el Código Civil y Comercial, se adquiere la posibilidad de ejercer un montón de actos por sí. Acá la norma prevé que si estamos frente a un adolescente que puede actuar por sí, con asistencia letrada no será necesaria la designación de un tutor especial, ¿sí? Otro supuesto es cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores de edad, que lo vimos cuando vimos responsabilidad parental. Puede ser que haya alguna disposición, por ejemplo, de una donación de un bien a favor de un hijo menor de edad, o el legado de un bien a favor de un hijo menor de edad, con la condición de que no lo administren sus padres. En ese caso, no necesitan un tutor para todos los actos de la vida civil, sino solamente un tutor especial para la administración de esos bienes, ¿sí? También puede suceder que no haya un interés o un conflicto de intereses con el representante y el representado, pero sí que esa persona, ese padre, por ejemplo, tenga varios hijos y haya intereses contrapuestos entre ellos como representados, en donde claramente ese progenitor no puede ejercer la representación de uno y del otro con intereses contrapuestos, en donde uno de los dos, de estos hijos, necesitará tener un tutor especial. Que haya bienes con la condición de ser administrados por persona determinada, o con la condición de no ser administrados por su tutor, donde ya en el marco de una tutela general, por ejemplo, haya condición de que no sea administrado por el tutor ese bien determinado, o ya se dispuso que sea administrado por una persona determinada, en ese caso se designará un tutor especial, ¿sí? También se presenta que la designación de un tutor especial sea producto de la necesidad por la imposibilidad de administrar un determinado bien desde donde se encuentran los progenitores, por ejemplo, cuando están en otra jurisdicción, progenitores o tutores, ¿no? Claramente el tutor no puede administrar bienes que están fuera del ámbito de su actuación, incluso también fuera del ámbito de actuación del poder de la tutela. En ese caso se designará un tutor especial en ese lugar, ¿sí? O cuando las características del patrimonio requieren conocimientos científicos específicos o particulares en donde se entiende que sería irresponsable hacerlo por la misma persona, ¿sí? También, mientras tramita la designación del tutor, puede ser que sea necesaria, por razones de urgencia, la designación de un tutor especial para determinados actos, que sería como una especie de tutela provisoria, ¿sí? Bien. El tutor tiene varios deberes, responsabilidades y derechos. La primera lo que primero podemos enunciar es que tiene la guarda de las personas menores de edad, en este caso si ya nos referimos a la tutela general, no a la tutela especial. Son derechos y deberes porque tienen
aspectos de derechos, pero también el correlato del carácter obligatorio o de la responsabilidad. Bien, perdón. La administración de los bienes, en donde claramente el código marca ciertos límites, que hay actos prohibidos para realizar, como por ejemplo ningún contacto con la persona menor de edad mientras dure la tutela, y tienen las mismas prohibiciones que tienen los progenitores, y la necesidad de contar con autorización judicial en un sentido muchísimo más extenso que en la responsabilidad parental, lo cual es lógico. Tiene responsabilidad por los daños, ¿sí? Que causan las personas que están bajo su tutela. Esto lo vimos, lo anunciamos cuando vimos la responsabilidad de los progenitores. La diferencia con los progenitores es que no tienen a su cargo solventar las necesidades de educación y alimentación, o sea, los tutores no tienen obligación alimentaria con sus pupilos. Si tienen los pupilos un patrimonio, bueno, dentro de los actos de administración estará realizar todas las gestiones necesarias para que ese patrimonio rinda los frutos necesarios para solventar las necesidades del chico, pero no tienen que cubrirlas ellos. Y eventualmente tienen legitimación para iniciar acciones alimentarias contra los miembros de la familia que correspondan, de acuerdo al orden de prelación, ¿sí? Y bueno, este carácter tan particular le impone la obligación de rendir cuentas en forma anual, en principio, y al cesar la tutela en una rendición final, y llegado el caso que sea necesario cuando el juez lo determine. Tienen derecho a una retribución, porque esto es un cargo que se ejerce con tantas responsabilidades. Tiene un límite, que es un porcentaje, una décima parte de los frutos líquidos del patrimonio de la persona que representa. También hay situaciones de excepción, por ejemplo, que haya sido designado por testamento y que se haya dejado un legado remuneratorio de su gestión. A veces pasa que el pupilo no posee rentas suficientes para satisfacer los gastos de alimentación y educación. En ese caso, por supuesto, la retribución se reducirá o eliminará porque no es la prioridad. También pierde el derecho a percibir una retribución si fue removido por alguna de las causales de remoción que involucren su irresponsabilidad. Y si contrae matrimonio con el tutelado sin una dispensa judicial, porque cuando vimos dispensa para contraer matrimonio, en el caso de los menores de edad, también estaba la necesidad de contar con ella para contraer matrimonio el tutor con su pupilo, ¿sí? La tutela finaliza por la muerte o por la emancipación o desaparición de las causas en el tutelado, por ejemplo, porque adquiere la mayoría de edad. También la muerte o incapacidad o remoción o renuncia del tutor, ¿sí? Justamente como remoción es como una sanción por haber realizado una serie de actos contrarios a su función y en violación a los deberes que acabamos de enunciar, ¿sí? O haber incurrido en un supuesto de incapacidad del propio tutor. Bien. La curatela la vemos a continuación porque sin prejuicio de que está pensada para otro universo de personas, comparten muchísimo reglas y sobre todo el procedimiento. Pero como vimos que la tutela era para las personas menores de edad que no se hayan emancipadas y que no tengan quien ejerza la responsabilidad parental sobre ellas, la curatela está prevista para otros supuestos, que son para las personas que tienen un supuesto de incapacidad por cuestiones de salud mental. Es importantísimo no solo estudiar el Código Civil y Comercial en esta materia, que tiene una mirada innovadora y de acuerdo en clave de derechos humanos desde su sanción, pero el origen de estos principios es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Básicamente, el principio rector es que la capacidad tiene que ser la regla en todos los sentidos y en todos los supuestos, en donde la idea de que las personas con discapacidad, en este caso sería con un supuesto de discapacidad mental, puedan igual de todos modos realizar actos por sí en la medida en que su situación lo permita y establecer aquellos sistemas que favorezcan el desarrollo máximo de sus capacidades, igual que con las personas menores de edad, sin tener que hablar de una sustitución de su voluntad o de su anulación, ¿sí?
Entonces, en la medida en que su cuadro permita acompañarlo en determinadas decisiones, en determinados actos de la vida civil sin necesidad de incapacitarlo, esa será la regla, ¿sí? En esta línea está el Código Civil y Comercial. Tenemos supuestos de incapacidad y supuestos de capacidad restringida. Cuando hablamos de incapacidad, hablamos de personas por nacer, esto está en el artículo 24, o personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente, que es lo que vimos, que ya no se habla de personas menores de edad, porque no tener 18 años no implica necesariamente que haya una incapacidad. Y en lo que nos interesa ahora, una persona declarada incapaz por sentencia judicial. Declarada incapaz implica que está absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno, expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, que el sistema de apoyo resulte ineficaz. El sistema de apoyo, ahora lo vemos, está pensado para otra situación. ¿Qué significa? Cuando yo no tengo alternativas en relación a favorecer las capacidades de esta persona, lo declaró incapaz, pero es excepcional. Artículo 32 del Código Civil. La figura que se designa en su representación es el curador. Y cuando hablamos de capacidad restringida, es el principio en estas cuestiones, llegado el caso, ante un padecimiento mental. ¿Por qué? Porque se le restringe la capacidad a esa persona para determinados actos, siempre que sea mayor de 13 años y padezca una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad y que se estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño a su persona o a su bien. En ese caso, yo lo restringo para el acto determinado, ¿sí? Y le busco la figura de un apoyo para que pueda sostener y complementar esa voluntad que puede estar fallando en ese momento. Pero esa persona conserva capacidad para el resto de los actos. Esta pasa a ser el principio rector o el primer intento que se debe abordar cuando hablamos de salud mental. Porque la incapacidad, esa absoluta imposibilidad de interaccionar, es la excepción, claramente. ¿Sí? Entonces la figura del curador como sustitutiva de su voluntad es la excepción. Puede ser que sea necesario, pero no en todos los casos, ¿sí? El código establece una serie de legitimados para pedir estas restricciones a la capacidad. El propio interesado, el cónyuge no separado de hecho, el conviviente, mientras la convivencia no haya cesado, parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad, hasta el segundo, y el Ministerio Público. Este proceso, al igual que el de la tutela, requiere una participación activa del interesado, con una intervención directa, con el juez obligación de establecer una entrevista personal. El juez competente también es el del domicilio de esta persona o eventualmente el del lugar de su internación. Se requiere, por supuesto, como ya esto excede en lo legal, el análisis estrictamente legal, el dictamen de un equipo interdisciplinario que va a establecer justamente cuáles son los alcances de su padecimiento, en qué aspectos requiere un acompañamiento, en qué aspectos requiere un apoyo y cuáles puede realizar por sí. Por eso la sentencia debe ser muy detallada en este sentido, estableciendo diagnóstico y pronóstico, época en la que la situación se manifestó, recursos personales, familiares y sociales existentes, o sea, con qué red cuenta, cuál es el régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. ¿Sí? Se debe determinar la extensión y el alcance de la restricción, o sea, en qué aspectos están restringidos, especificar las funciones y actos que se limitan, como una lista, y obviamente procurar que la afectación sea la menor posible. Y en función de esas restricciones, establecer una o más personas de apoyo o curadores. Si la restricción se entiende que es completa, porque estamos hablando de una persona que se encuentra absolutamente incapacitada de realizar o cualquier acto o tomar cualquier decisión, la figura será el curador. Esa sentencia se escribe en el registro de estado civil y capacidad de las personas, al margen del acta de nacimiento. Se debe revisar como mínimo cada 3 años y el interesado puede pedir su revisión en un plazo menor. Obviamente, esta situación pone sobre la mesa qué pasa con los actos que se realizan por esta persona incapaz o con capacidad restringida. Obviamente, a partir de allí, los actos posteriores a la inscripción van a ser nulos, ¿sí?
Y los actos anteriores, el código establece una posible anulabilidad si perjudican a la persona, o sea que realmente hubo actos que lo perjudican a esta persona a proteger o a su situación de patrimonial. La enfermedad mental era ostensible a la época de la celebración del acto, o sea, no es que haya sido imposible preverlo en ese momento. Con quien contactó con él fuera de mala fe, porque en esto también se tiene que proteger, porque el acto a simple vista está realizado por una persona que no tiene ninguna restricción a la capacidad y que sea a título gratuito, ¿sí? Si se dan esas tres condiciones, se puede anular el acto celebrado con anterioridad a la inscripción de la sentencia en el registro de capacidad de las personas, ¿sí? Bien. La curatela tiene sus normas, por supuesto, también en relación a la designación del curador. Pueden elegirse también por lo que se llama una directiva anticipada, o sea, uno puede designarse a uno mismo entre varias cosas, como por ejemplo qué tratamientos pueden autorizar realizarse en el final de mis días, etc. También qué persona puede ocupar el lugar de curador si yo ingreso en una situación de incapacidad, ¿sí? También los padres pueden designar curador a sus hijos incapaces. Si no hay una designación previa de este tipo, es el juez, ¿sí? Acá sí el código establece una lista, no necesariamente es en un orden inamovible, porque se tiene que tener en cuenta la idoneidad, ¿no? Pero enumera al cónyuge no separado de hecho, al conviviente, a los hijos, a los padres y a los hermanos, ¿sí? Siempre entre de ellos el que tenga mayor aptitud. Cesa la curatela, obviamente puede cesar, obviamente con un examen de un equipo interdisciplinario que así establezca que ha cesado la causal que amerita el padecimiento que generaba esta restricción. Puede ser que el restablecimiento de la salud no sea total, entonces ahí se puede modificar la nómina de los actos que estaban prohibidos o que requerían apoyo y cuáles ahora puede realizar con mayor autonomía. Y por último también tenemos la figura de los inhabilitados, que viene del Código Civil en el 152 bis. Sigue existiendo esta figura que es para los pródigos, exclusivamente ahora, la prodigalidad en la gestión de sus bienes, ¿sí? Quienes pueden pedir la declaración de inhabilitación, cónyuge, conviviente, ascendientes y descendientes, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de la designación de un apoyo que asista al inhabilitado en esos actos de disposición, que es lo que la prodigalidad genera tantos perjuicios, ¿no? En principio, en esos actos de disposición entre vivos, el juez puede determinar un alcance mayor. También puede cesar, por supuesto, la inhabilitación con un examen interdisciplinario que certifique el restablecimiento de las condiciones de la salud. Y por último, en paralelo con lo que es el procedimiento de incapacidad o restricción a la capacidad, que es el que acabamos de ver, puede existir supuestos en donde se requiere la internación de la persona, como una especie de medida provisoria y paralela. Puede haber internación sin restricción de la capacidad y viceversa, ¿sí? En principio se entiende que la internación como privación de la libertad ambulatoria tiene que ser voluntaria, ¿no? Existe como principio rector que la persona acceda voluntariamente a ella. Por supuesto, se dan con mucha frecuencia casos en donde no existe este consentimiento, tengan o no tengan la capacidad restringida, por eso les digo, esto es en paralelo. Y puede proceder igual a pesar de la falta de voluntad de la persona, cuando hay una evaluación del equipo interdisciplinario que lo aconseja, no hay otra alternativa eficaz para solucionar la situación que está atravesando esa persona, que no sea restringir la libertad, solo es ante situaciones extremas de riesgo, ¿sí? Inminente daño, o sea, realmente grave, daño para sí o para terceros. Si se dispone, se entiende que es no solo excepcional por lo que vimos recién y de carácter restrictivo, sino que tiene que darse por el menor tiempo posible, debe ser supervisado periódicamente, debe garantizarse el debido proceso. ¿Qué significa? Que la clínica o el hospital o la institución donde se decreta la internación debe comunicar inmediatamente al juez para que haya un control, un debido proceso legal
y esa supervisión también sea judicial. Por eso es garantía para la persona que fue internada contra su voluntad que se garantice que esto no ha sido arbitrario o que se sostenga en el tiempo más allá de lo razonable, ¿sí? En este caso, la persona tiene derecho a asistencia jurídica y a participar del proceso, por supuesto, ¿sí? Si hay una sentencia que aprueba la internación, tiene que especificarse su finalidad, duración y periodicidad. O sea, esto realmente es la última opción y por el menor tiempo posible, y se entiende que puede ser necesario en determinados momentos para compensar determinadas situaciones de graves, como un brote o algo, pero no puede ser la internación el medio natural de tratamiento de una enfermedad mental. Ese es el criterio rector actual en nuestro Código Civil y, por supuesto, en la Convención de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Que es el espíritu rector de toda esta materia. Bien, también se establece la facultad de la autoridad policial, autoridad pública, en realidad en general, de disponer el traslado de una persona al encontrarse esta autoridad pública en una situación en donde advierta por denuncia de vecinos o situación de algún escándalo en la vida pública o cualquier situación que amerite su intervención, hay una persona que está en riesgo cierto inminente para sí o para terceros, y derivarla a un centro de salud. En ese caso, el centro de salud es el que va a determinar lo que vimos antes, la necesidad de una internación, su comunicación a la autoridad pública judicial, etc. ¿sí? Esto es la posibilidad de una intervención inmediata ante una situación de este tipo, pero, insisto, es con el mismo principio, súper excepcional. Muy bien.